Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy es el estudio número 6 y se encuentra en Daniel capítulo 5. Se titula Cuando Dios nos pesa, hablando de que Dios pesa el corazón del hombre. Dice Daniel capítulo 5. Belsasar, rey de Babilonia, invitó a un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y durante la comida el rey y sus invitados bebieron mucho vino. Emborrachados por el vino, el rey Belsasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén. Todos emborrachados bebían vino y alababan a sus ídolos. En aquel momento apareció una mano humana que comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Al ver la mano que escribía, el rey se puso pálido y comenzó a temblar. Luego se puso a gritar y llamar a los adivinos, sabios, brujos y astrólogos de Babilonia. Pero ninguno pudo explicar el significado de lo escrito. Entonces entró la reina madre, atraída por los gritos de su hijo, y dijo: No se preocupe, ni se ponga pálido, porque en su reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo, y su nombre es Daniel. Luego Daniel fue llevado ante el rey, y el rey le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los prisioneros judíos? Me han dicho que el Espíritu de Dios está en ti y que eres muy inteligente y sabio. Pues los hombres más sabios de la nación han estado aquí para leer esas palabras y explicarme su significado, pero ni siquiera la entiendan. Si tú puedes leer esas palabras y decirme lo que significan, haré que seas vestido con ropas de púrpura, que te pongan una cadena de oro en el cuello y que ocupes el tercer lugar en el gobierno de mi reino. Entonces Daniel le contestó al rey: Quédese con sus regalos y ofrézcale a otro el honor de estar en su palacio. Yo le explicaré de todos modos lo que quieren decir las palabras escritas en la pared. El Dios Altísimo dio el reino y también grandeza, gloria y honor a su padre Nabucodonosor. Pero cuando él se llenó de soberbia, Dios le quitó el poder y la gloria que tenía como rey y se convirtió en una especie de animal por 7 años, hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos. Y ahora, Belsasar, usted sabe lo que le pasó a su padre, pero no ha vivido con humildad. Al contrario, usted se ha burlado del Señor del cielo, bebiendo vino en los vasos del templo y alabando a sus dioses falsos. Por eso, Dios envió la mano que escribió esas palabras en la pared: Mené, Mené, Tekel y Parsin, las cuales significan lo siguiente. Mené: Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel: Su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Parsin: El reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a los medos y persas. Enseguida el rey Belsasar ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el cuello, y comunicó a todos que Daniel ocuparía el tercer lugar en el reino de Babilonia. Aquella misma noche mataron a Belsasar, rey de los babilonios, y Darío de Media se apoderó del reino. Darío tenía entonces 62 años de edad. Y así llegó a su final el imperio de Babilonia. La Biblia dice en 1 Samuel 2:30, Dios dice: honraré a los que me honran,
y despreciaré a los que menosprecian. En esta historia vemos el fin y la derrota del imperio babilónico. En esa misma noche, la ciudad de Babilonia fue conquistada por el ejército de los medos y persas, y Belsasar fue asesinado. El río Éufrates pasaba debajo del muro ancho y fuerte de Babilonia y corría a través de la ciudad, proveyendo agua y riego a la ciudad. El rey persa, Ciro se llamaba, ordenó que sus ingenieros y tropas construyeran una represa 2 kilómetros arriba de la ciudad de Babilonia y desviaran las aguas del río por otro cauce. Como resultado, el río se secó, que pasaba bajo el muro, y los soldados pasaron debajo del muro, entraron a la ciudad y en una sola noche conquistaron la gran ciudad de Babilonia. En aquellos mismos momentos, el rey Belsasar estaba emborrachándose en una fiesta vulgar e idólatra. Y la mano de Dios apareció y escribió su sentencia de muerte en la pared del palacio. Solo Daniel pudo interpretarlo y darle el significado al rey. En aquella misma noche, Belsasar fue muerto por el ejército de los persas, el imperio babilónico cayó y el imperio de los persas tomó control del Medio Oriente. Todo esto ocurrió el 13 de octubre 539 antes de Jesucristo. Un poco más de 500 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué decía la sentencia de Dios que Dios pronunció contra Babilonia y en particular contra Belsasar? 3 palabras claves: Mené, Tekel y Parsin. La palabra Mené significaba son numerados sus días. Tekel ha sido pesado y se halla faltando. Y Parsin, su reino es dividido. Dios pesa el corazón del hombre. Dios juzga sus motivos y deseos. Job 31:5 dice: si he andado con vanidad y engaño, entonces que Dios me pese en la balanza de justicia y conozca así mi integridad. También Proverbios 21:2 dice: al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Dios juzga y pesa nuestro corazón, nuestros motivos, nuestros deseos, nuestras intenciones. Daniel le dijo al rey Belsasar: usted sabe lo que Dios hizo a su padre Nabucodonosor y cómo se puso loco por 7 años y vivía como un animal. Y luego Nabucodonosor reconoció que Dios es todopoderoso. Su padre se arrepintió de su pecado y glorificó a Dios en su vida. Pero usted, Belsasar, aunque usted supiera todo esto, no quiso humillarse delante de Dios. Entonces Dios le ha pesado y se halla faltando, no llega a la medida requerida. Bueno, cuando Dios pesó a Belsasar, se descubrió que faltaba en varias cosas. Permíteme nombrar 3. Primero, Belsasar faltaba en humildad. Dice Daniel 5:22, y ahora Belsasar, usted sabe lo que le pasó a su padre, pero usted no ha vivido con humildad. Más bien era un rey arrogante, orgulloso, jactancioso. En vez de humillarse delante de Dios y arrepentirse de su pecado, Belsasar se rebeló contra Dios, se burló de Dios. Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Pero así es como vivía Belsasar, con orgullo y arrogancia,
una vida corrupta, entregada al pecado, una lengua perversa. Dice Santiago 4:6, Dios se opone a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Humíllense delante del Señor y él los levantará con honor. Oiga bien, Dios odia el orgullo, porque el orgullo es la madre de los demás pecados. El orgullo es lo que causó la caída de Lucero, aquel ángel grande que llegó a ser Satanás por su orgullo y su rebelión contra Dios. El orgulloso rehúsa humillarse delante de Dios y por eso Dios le castigará. Cuando Dios pesó a Belsasar, se descubrió que faltaba en humildad. Después, cuando Dios pesó a Belsasar, se descubrió que faltaba en santidad. También en Daniel 5:23 leemos, usted se ha burlado del Señor del cielo. Es cosa seria cuando uno se burla de Dios, bebiendo vino en los vasos del templo y alabando a sus dioses falsos. Cuando Nabucodonosor había conquistado a Jerusalén unos 70 años antes, él había destruido el templo y había transportado los vasos y utensilios del templo de oro y de plata a Babilonia. Ahora, estos vasos y utensilios son sagrados a Dios. Son los utensilios del templo. Pero en forma de burla, Belsasar ordenó que trajeran esos vasos para beber vino y emborracharse más y burlarse del Dios del cielo. ¿Sabe? El vaso más importante que usted y yo tenemos hoy día es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe ser dedicado a Dios. Romanos 12:1 dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos entregar nuestros cuerpos, nuestras vidas a Dios y a su servicio. Debemos ser sumisos a Él. Belsasar faltaba en santidad. Y luego un tercer punto, cuando Dios pesó a Belsasar, se descubrió que faltaba en fidelidad. Primero faltaba en humildad, faltaba en santidad y ahora vemos que faltaba en fidelidad. Daniel dijo a Belsasar, usted nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida. Hasta nuestra propia vida está en las manos de Dios. Y Daniel dice a Belsasar el rey, sin miedo, usted nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha escrito esta sentencia contra usted. Belsasar sabía el testimonio de su padre Nabucodonosor, pero él no quiso reconocer a Dios en su vida. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. 1 Corintios 4:2 dice, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Debemos ser fieles a Dios. Debemos rendirle a Él nuestra fidelidad. Él merece la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. No debemos adorar a los ídolos falsos en nuestras vidas. Y quizá usted no se arrodilla delante de una imagen de madera o de oro o de cerámica o de hierro, pero tal vez tiene otros ídolos en su vida. Dios va a juzgarnos por nuestra fidelidad. Fidelidad a sus mandatos, fidelidad en administrar las oportunidades que Él nos da, fidelidad en la dirección de nuestras familias como padres y madres de familia, fidelidad en la misma vida personal. Dios recompensa la fidelidad, pero Él juzga y castiga a aquel que es infiel.
Bueno, en Daniel capítulo 5 se concluye el capítulo diciendo, esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos o los babilonios, murió asesinado, y el reino quedó en manos de Darío de Media, cuando éste tenía 62 años de edad. Belsasar murió esa misma noche por mano de las tropas de Persia y Media. Así llegó el fin del imperio babilónico, el año 539 a.C., y empezó el reino de los persas y los medos. El imperio de los medo-persas es como es conocido. Cuando Dios mira a su corazón y le pesa a usted, ¿qué es lo que encuentra? ¿Cómo se halla delante de Dios? ¿Está faltando en la obediencia y la fe en Dios? ¿O puede decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe? ¿Cuál es el testimonio suyo? Por favor, rinda su vida a Dios, pídale perdón por su pecado, acepte a Jesucristo como su Salvador por fe y luego pida que el Espíritu Santo le guíe cada día y que le dé dirección en su vida. En un día futuro, cada uno de nosotros va a presentarse ante Dios en el juicio. Yo estaré, usted estará, cada persona tiene que aparecer ante Dios. Cuando Dios le pesa a usted, ¿cómo se hallará? Oremos. Padre, yo pido que tú tomes la lección que hemos aprendido de este rey Belsasar, tan impío, tan idólatra, tan rebelde contra Dios, y murió con un fin inesperado de su vida, asesinado. Pido, Señor, que nosotros aprendamos una lección de esta historia triste y que nosotros no seamos rebeldes y arrogantes y orgullosos, sino que nos rindamos a Dios en nuestras vidas, que reconozcamos a Jesucristo como el único que puede salvarnos y que vivamos vidas dedicadas a ti, obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Continuaremos con el estudio de Daniel en los próximos estudios. Que tenga muy buena tarde.